La Iglesia Católica es una institución respetada en Colombia. Cuando alguien se presenta como miembro de la Iglesia, dijo que era uno de los 7 exorcistas del mundo y nos sentíamos muy afortunados al tenerlo ahí, que le había llegado del Vaticano. sus fieles están dispuestos a ayudar como sea. El sueldito que yo me ganaba, dárselo a él todo prácticamente. ¿Cuánto dinero calcula usted que él podía recaudar por cada misa? Por ahí 1.500.000 más o menos. Pero hay algo raro cuando esa fe mueve montañas de dinero. Y mi papá habló con el monseñor Floirán y él le dijo que no, que él no era sacerdote, que no se dejaran robar. En Colombia hay personas que utilizan el nombre y el prestigio de la Iglesia Católica para lucrarse u obtener otros beneficios. Él me decía, tienes que darme un beso para que el espíritu vea que tú eres mía, que no eres de él. Me sentí burlada, que jugaron con mi fe. Buenas noches. Usar el nombre de la Iglesia Católica para engañar a creyentes es un fenómeno que ya hemos destapado en Séptimo Día en el pasado. Quizás es por eso que algunos son ahora más sofisticados a la hora de atrapar a sus fieles. Posan como predicadores, misioneros, hasta sacerdotes y dicen pertenecer a esta iglesia para atraer a fieles y aprovecharse de la fe ajena. El fenómeno sucede no solo en las zonas rurales, donde las prácticas religiosas predominan, sino también en las grandes ciudades. Lucía Benavente investigó el modus operandi de una comunidad de laicos en Bogotá que dice representar a la Iglesia Católica y se dedica a hacer sanaciones, exorcismos y vender productos para curar graves enfermedades. Creo en Dios y asisto regularmente a la Iglesia Católica. Claudia Torres es contadora pública, vive en Fomeque, Cundinamarca. Todos somos muy creyentes, vamos a la misa, digamos que hacemos oración en casa. La fe fue su refugio inmediato cuando en noviembre de 2018 supo que su cuñada de 35 años padecía cáncer. Su hermano no tardó en buscar a alguien que pudiera dar una guía. Había una misa católica que hacían en cada tarde de oración. Una misa que se celebra aquí, en la Comunidad Católica de la Virgen del Perpetuo Socorro, en el norte de Bogotá. Hay una segunda planta que es como el consultorio del señor Escayón. Claudia se refiere a este hombre, Jorge Enrique Escayón Domínguez, quien se autodenomina predicador católico, dice ser miembro de la Iglesia Católica y es el encargado de esta comunidad. Para asistir a la cita con el doctor Escayón hay que pagar una consulta que en ese momento fue de 35.000 pesos. Por favor, vengan. Una manita acá, otra manita acá, sin tocar y una oración honesta, sincera de entrega a Dios. La voz que escucharán es de una productora del programa. Porque hay gente que me dice que de pronto es que tengo muchas malas energías encima y no sé si haya la posibilidad de sacarlas o de liberarlas. Claro, eso es lo que le digo, pero eso no se llama malas energías. No. Se llaman maldades, se llaman espíritus. Me aplicó el famoso perfume de nardo, que es un olor dulce, fuerte. A mí me dio tos el perfume y el hombre empieza a gritar como tiene una maldición, un maleficio, una cosa así en el estómago y tiene que vomitar. Y trajo agua bendita y que me iba a aplicar y me la aplicó de hecho en la cara, entonces me molesté y yo le dije como no me aplique eso en la cara que me está ahogando. Se enojó y me dijo qué falta de fe la que usted tiene, tome unos CDs y escúchelos todas las noches y haga la oración y ya. Según Claudia, Escayón quiso diagnosticarle una maldad, un demonio, el cual ella podía expulsar gracias a los productos que él mismo vende. Entre ellos, unos CDs de sanación valorados en 10.000 pesos cada uno. De la Virgen María. Amén. Puedes abrir los ojos. Fíjense también cómo se los ofrece a nuestra productora en la cámara escondida. Yo creo que aquí hay una afectación, que aquí hay algo distinto a lo normal. La solución se llama Cristo y no cobra. Ni yo tampoco. Este es mi libro de liberación
Este es mi libro de sanación. Un día ora con uno, otro día ora con otro durante los próximos 4 meses. Tengo 13 CDs. Yo le voy a obsequiar 3. Y tú compras los otros abajo. ¿Cuándo? El día que puedas. Claudia preguntó a su cuñada cómo le había ido a ella en la consulta. Ella les dijo que había una maldición de su familia de varias generaciones que estaba afectándola hoy a ella y le dio unos medicamentos. Esos medicamentos son un laboratorio propio que tienen el nombre del señor Escayón. Les dijo que ella se podía curar del cáncer con ellos. ¿Cuánto le costaron los medicamentos? 380.000 pesos. Claudia se dio cuenta de que en ese primer piso estaban celebrando una misa de sanación. En el nombre de Cristo, suéltalo, suéltalo. Ofrecida por un supuesto sacerdote, la cual nunca antes había vivido en una iglesia católica. Se dirigen a ciertas personas y dice, usted está siendo atacado por brujería. Te reprendo, espíritu de odio, de rabia, de ira, que los quiere ver acabados. Tanto Claudia como su cuñada siempre han creído en la Iglesia Católica y, por tanto, confiaban en los medicamentos que el señor Escayón, quien decía representar a esta iglesia, les había vendido. Estaba toda su fe volcada en estos medicamentos y empezó a sentirse un poco más enérgica, más activa. Pero Claudia se detuvo a mirar los productos. Los componentes eran taurina, cafeína y vitamina B. Entonces quise ver el siguiente y la sorpresa fue que todos, a pesar de que tenían tamaños y formas diferentes, eran el mismo contenido, en los mismos porcentajes eran exactamente iguales todos los medicamentos que le había dado y que coincidía con los componentes de bebidas energizantes comunes en el mercado. De hecho, estos medicamentos que el señor Escayón aparentemente recetó a la cuñada de Claudia están registrados ante el INVIMA como bebidas energizantes. Ella le contó a su familia que la supuesta cura para el cáncer eran placebos. Hola, mi linda, bienvenida. Desde el séptimo día quisimos comprobar que el señor Escayón prometiera una cura para el cáncer a través de sus productos. ¿Y el pariente que tiene cáncer, dónde tiene cáncer? En el estómago. También le podemos dar. Sí, yo le puedo decir que venga. Claro. Sí. ¿Y usted le podría dar medicamentos para curar eso, en este caso, como ya está diagnosticado? Claro, podemos darle para curar y para acompañar lo que le vayan a hacer. Ay, amén. Había un engaño económico porque estaba cobrando por 380.000 pesos unos líquidos que podrían valer 10.000 pesos. El engaño en la fe porque estaba usando la Iglesia Católica. A Claudia le asaltaban las dudas. ¿Quién es el señor Escayón? ¿Está haciendo un negocio aprovechándose de la fe católica? Y lo más importante, ¿la Iglesia está detrás de estas actividades? Escayón da a entender a sus asistentes que él como laico y su comunidad representan a la Iglesia Católica. Decidimos asistir con cámaras ocultas a uno de los congresos de sanación que celebra en el norte de Bogotá. Al acceder, cobran una entrada de 20.000 pesos por persona. 3 de 20. Bienvenido. Para los que ven por primera vez, esta es su casa. La Comunidad Virgen del Perpetuo Socorro es su casa. En el Congreso, además, presentan a 2 supuestos sacerdotes de nombres Luis Alfonso Ruiz y Pablo Mateus. Escayón, con la ayuda de los 2 sacerdotes, asegura tener un don especial para liberar a los fieles de sus demonios. El 19 demonios le logré sacar en 6 semanas. En el nombre de Cristo va para afuera. Que doctor, que el exorcista dijo que eso era muy complicado. Era complicado, no se va porque se va. Dones que aplica con sus fieles. Toda maldad sea rota, todo hechizo sea roto, sea derrotada toda maldad y toda bruja. Y concretamente Satanás se fue. Se va la maldad mal brava. Amén. Amén. Pongan especial atención a que él mismo usa el término exorcizar. Exorcizo, libero, rompo toda maldad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace en el nombre del Señor. Ordeno que sea roto en el nombre de Jesús de Nazaret. Y se fue.
consultamos con el secretario general del Cabildo Interreligioso, el rabino y teólogo Richard Gamboa Ben Eleazar. ¿Esto que el señor Escayón hace son exorcismos? Definitivamente sí, porque realiza el acto de expulsar demonios. El nombre puede ser distinto: exorcismo, expulsión de demonios, liberación. El nombre puede cambiar, la fórmula puede cambiar, pero es el mismo rito con diferente expresión. Porque el público reacciona a las expulsiones que él hace de las maldades. Estamos frente a una situación de hipnosis colectiva. Esta situación es muy peligrosa. Se le puede utilizar cualquier palabra, cualquier orden que pueda reestimular traumas emocionales, y ahí viene toda la manipulación mística al respecto. Son mínimo 9 congresos seguidos. Los asistentes al congreso creen que Escayón tiene un don especial y él no tarda en vender los productos que utiliza para estas milagrosas liberaciones. Aquí el joven está vomitando. ¿Qué deben hacer? Acuérdese: agua, sal, aceite bendito y exorcizado. ¿Cuándo los exorcizan? Atrás le venden un conjuntico que tiene las instrucciones también. Confiando en la palabra de un hombre que dice representar a la Iglesia Católica, los fieles se acercan a comprar sus productos. Igual que Claudia hizo cuando adquirió los supuestos medicamentos contra el cáncer. Pero eso no es todo. Mientras la oración continúa, Escayón sube al escenario a su hija. Hace un año se me empezó a ocurrir hacer accesorios que me hicieran sentir más cercana a Dios, a mí. Y mi papá me dijo: tráelos y véndelos. Y para milagro se vendían. Entonces ahora estoy ofreciendo unos corazones en cristales Swarovski, que son el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Mientras las liberaciones siguen, también ofrecen un viaje. Así es, vamos a hacer este sueño realidad. Tenemos una peregrinación maravillosa programada para este próximo 30 de julio. Nos iremos en compañía del doctor Rodrigo Escayón a una muy bella peregrinación por Europa. Nos acercamos a preguntar por el costo del viaje. Hay una promoción muy chévere, porque quedaría en 2.890, que a pesos colombianos estamos hablando aproximadamente de 8.900.000. Aún hay más. Acercándose al cierre del Congreso, Escayón pide dinero directamente a sus fieles. Quiero invitar a 5 personas que ofrezcan mensualmente, o al menos por este mes, 300.000 pesitos para apoyo de la publicidad. Y fíjense lo que dice a los asistentes para alentarles a que entreguen el dinero. Tendrás la oportunidad de darle al Señor, del Señor, de darte a ti multiplicar. Lejos de ser escépticos, los asistentes tienen casi que una fe ciega en Escayón. Además de las liberaciones, yo te invito a que vayas a Chiquinquirá y dures 3 días en oración. ¡No la he dejado ir! ¡No la he dejado ir! ¡Cállate, Rodrigo Lambón! ¡Cállate, porque ella quiere ir! ¡Y yo no la he dejado ir! ¡No la dejaré ir! ¡No! Escayón asegura que es capaz de sanar a enfermos a través de la oración. Aquí este joven, la mamá me lo llevó cuando era un bebé, niño, con parálisis cerebral. No caminaba. Y hoy ustedes lo verán que, aunque tiene parálisis cerebral, habla, camina en el nombre de Jesús de Nazaret. Incluso en los videos que publica en su página web, muestra cómo levanta a un hombre de la silla de ruedas. Muy bien, no, tranquilo, muy bien. No, Desde Séptimo Día fuimos al Congreso con un actor discapacitado físico para comprobar si podría levantarlo. Padre, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que lo ayudes. Él tiene muchos deseos de que sus piernas sean de Él y que pueda moverlas. Ahora intenta con la otra. En el nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Después de varios minutos y varios intentos, el milagro no ocurre. Pero Escayón genera esperanzas. ¿Pero en ese proceso él se podría curar? Claro. ¿Sí es posible? Eso yo he vivido yo. Y este es el remedio que le da a nuestro actor. Comunión, rosario, visita al Santísimo por los próximos 21 días. Y yo comulgaré, rezaré el rosario por vosotros. Y 10 minutos diarios de YouTube. Escayón se refiere a los videos que él publica en su página web, Haciendo Oración.
Recordarán que los fieles que asisten a este congreso creen que Escayón representa a la Iglesia Católica en Colombia. ¿Usted es sacerdote o usted es laico? Consultamos al padre Rafael de Brigard, sacerdote y director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá. ¿El señor Rodrigo Enrique Escayón forma parte de la Arquidiócesis de Bogotá o de la Iglesia Católica? No forma parte de las personas que nombra el señor arzobispo, es un laico. ¿Ustedes reconocen desde la Arquidiócesis la comunidad de la Virgen del Perpetuo Socorro? No, siempre que se forma una comunidad de laicos, se presentan ante la arquidiócesis y una vez se hace un estudio, se conoce el carisma, la tara que hacen, entonces la arquidiócesis suele validarla o no. En este caso no ha tenido ninguna aprobación ni ninguna presentación ante la Arquidiócesis de Bogotá. ¿Conocen a los padres Luis Alfonso Ruiz o Pablo Mateus? No, no están, no aparecen en las bases de datos de la Arquidiócesis ni entre los sacerdotes autorizados por el arzobispo de Bogotá. ¿Está Escayón respetando la doctrina de la Iglesia Católica? Definitivamente no, porque el canon 1172, el Código de Derecho Canónico, dice claramente que nadie, ni siquiera un sacerdote, puede realizar exorcismos si no tiene la aprobación explícita del ordinario del lugar. Eso quiere decir el obispo de la zona donde este grupo de oración está funcionando. En el caso de Bogotá está designado el sacerdote Gabriel Londoño y es el único autorizado para este tipo de acciones. En cuanto a la venta sistemática de productos y servicios durante el Congreso, nunca una actividad de este orden puede ser como una especie de actividad comercial, donde yo pago porque me liberen, yo pago porque me hagan un exorcismo, yo pago porque me den alguna bendición. Eso es absolutamente inaudito. Más adelante sabrán qué responde el señor Rodrigo Escayón sobre el vínculo que dice tener con la Iglesia Católica y si confirma o desmiente las sospechas que personas como Claudia tienen de que él utiliza la fe ajena para lucrarse. Hay que indagar con mucho cuidado porque a veces también hay un gran movimiento de dinero que uno no sabe hasta dónde puede haber un aprovechamiento de las personas en su debilidad. Detrás generalmente de un falso ministro de culto se esconden siempre delitos. Los más comunes son la estafa, el abuso de confianza, la falsificación de documentos y en algunos casos muy graves se esconden lesiones personales, amenazas, en algunos casos tentativa de homicidio, acceso carnal abusivo. Como le sucedió a Joana, miembro de un grupo de personas en Neiva que dicen ser víctimas de un sacerdote falso. Él decía que él curaba todo tipo de enfermedades, sacar espíritus, todo malignos que le estuvieran haciendo cosas a uno malas. Y que, según los testimonios de quienes creyeron que era un sacerdote de buena fe, él podría haber incurrido en delitos más graves. Comenzaba a hacer así y lo bajaba, ese dolor como que lo bajaba. Y al llegar a esta parte él le hacía lo mismo, masajes así. Y en el momento en que él llegaba como sí, a la parte de acá, ya yo me corría, o sea, me movía para que no siguiera. ¿Qué otros métodos utilizó Edwin para sacar provecho de sus fieles? Tarde o temprano, ellos descubrirán que él no pertenece a la Iglesia Católica. A partir de este momento, opinen con el hashtag numeral #Líbranos del mal. ¿Cuánto dinero calcula usted que él podía recaudar por cada misa? 1.500.000 más o menos, pienso yo que recogía y si no es más. El sueldito que yo me ganaba, dárselo a él todo prácticamente. Según expertos, la falsedad en documento, la estafa e incluso abusos sexuales son los delitos más comunes cometidos por quienes se hacen pasar por curas católicos en Colombia. En Neiva, Edwin Andrés Camargo hizo creer a un grupo de católicos que era sacerdote y cuando lo encontramos seguía organizando grupos de oración y misas vestido de sotana. A pesar de que se ha denunciado mucho a este tipo de predicadores, mucha gente sigue creyendo en ellos. Incluso algunos los defienden. A continuación, en la investigación de Lucía Benavente, conocerán hasta qué punto el falso cura perjudicó a esta comunidad y cómo reaccionará ante la llegada de nuestras cámaras. Soy 100% católico.
Estoy casado por la iglesia. Siempre he tratado de hacer las cosas bien. Henry Cerquera tiene 25 años y es de Neiva. Desde junio de 2017 dice que está más aferrado que nunca a Dios. En esa fecha, Mi hermano tuvo un accidente y desafortunadamente falleció. tras meses de oración para lidiar con ese dolor, en marzo de 2018, como caído del cielo, llegó a Neiva desde Bogotá un señor de nombre Edwin Andrés Camargo. Él dijo que era sacerdote, que era exorcista, curaba a la gente, que era miembro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que él viene del Instituto de la Consolata para Misiones de Bogotá. Edwin, al percibir el dolor de la familia de Henry, empezó a decir que mi hermano necesitaba muchas misas, que había que orar mucho por él. Yamit Silva es tío de Henry y asegura que con la llegada del presunto padre... Claro, se sentía uno bien porque imagínate un sacerdote en la casa y eso para uno era como una bendición. Así que decidieron acogerlo en sus hogares cada fin de semana para hacer misas con él. Nosotros mismos, donde iba a hacer la misa, le organizaban una mantica blanca y le colocaban que la copita, que todo eso él fue pidiendo en las misas y la gente pues le fue comprando. Inclusive hasta nosotros le compramos la sotana, él no ponía nada ni nada. Incluso Edwin ofició una pequeña procesión de Semana Santa en su finca. Por acá fue todo esto, nos hizo caminar hasta allá y sucesivamente íbamos rezando pues la misa. Ojalá perfecta confesión. ¿Será que con eso no es suficiente para la sanación? Además de oficiar misas, Edwin, al igual que el predicador Rodrigo Escayón, aseguraba tener un don para liberar espíritus y sacar demonios. Nos juntaba sal y unas pocas cosas en las manos y pues el que tenía espíritu, supuestamente, según él, pues se desmayaba, ¿no? Y ahí comenzaba la liberación él. Maritos, vean, es que el Señor nos dejó las herramientas en las manos. Neini Joana Bautista es ama de casa y dice que también se liberaba con Edwin. Me tocó y me dijo que me habían puesto algo y que tenía que seguir yendo cada 8 días a las liberaciones para que poco a poco se me fuera alejando ese demonio. Nos hace falta abrir más el corazón a la gracia de Dios, al arrepentimiento de verdad. Sus fieles estaban encantados con la misa que el padre Edwin celebraba. A pesar de no tener muchos recursos, entre todos hacían el esfuerzo para que el padre viajara todas las semanas desde Bogotá a Neiva. Se le mandaban 150.000 pesos para que viniera acá a Neiva. Uníamos entre todos que a veces ni teníamos nosotros para nosotros. ¿Cuánto dinero calcula usted que él podía recaudar por cada misa? 1.500.000 más o menos, pienso yo que recogía y si no es más. El sueldito que yo me ganaba, dárselo a él todo prácticamente. Pero además de las espléndidas donaciones... Con el poder de convencimiento que tenía tan hijo de madre, y le damos la ropa, la comida, estadía, todo. No tenía absolutamente que gastar nada, me vivía como un rey prácticamente. Un rey que bajo el nombre de la Iglesia Católica tenía encantada a cada vez más gente de Neiva. Joana, de hecho, le pedía a su vecino Rafael Bolívar, este pensionado de la policía, que la acompañara a las misas. Su manera de hablar es convincente, que le atrae a uno y lo absorbe. A pesar de no pedir dinero, ¿cómo conseguía que la gente le diera plata? Él necesitaba ayuda, que él venía con fe para colaborar y ayudar. Entonces le insinuó a uno en su forma, yo te ayudo y tú me ayudas. La voz de que un sacerdote de Bogotá hacía misas particulares en los hogares de Neiva se corrió por los pueblos aledaños y Edwin cada vez tenía más fieles y por tanto más ayudas económicas. Pero ¿hasta dónde la fe ciega podía llegar? Él decía que él era un padre, que hacía misas, que él tenía un poder que era leer los pecados. Esta joven opita de 14 años, a quien llamaremos Isabel, explica que sus padres también recibieron a Edwin en su hogar, donde comía y dormía cada 8 días. Uno le decía al padre que uno se quería confesar y liberarse. Entonces él decía que estuvieran al cuarto. Isabel asegura que Edwin se encerraba a solas con las jóvenes que querían liberarse de los supuestos malos espíritus. Pero con ellas, dice Isabel, había un ritual que no aplicaba para los adultos. Y a las muchachas le hacían quitar la blusa para hacerle esos masajes y aplicarle el aceite.
Que él hacía así masajes, comenzaba a hacerle así y hacía así. Comenzaba que sí le dolía y comenzaba a hacer así. Y al llegar a esta parte él le hacía lo mismo, masajes así. Y en el momento en que él llegaba como sí a la parte de acá, ya yo me corría, o sea, me movía para que no siguiera. ¿Tú cómo te sentías cuando él te tocaba el masaje? Incómoda. Pues porque nunca me habían tocado. Isabel asegura que, a pesar de sentirse incómoda, pensaba que al fin y al cabo Edwin estaba representando como sacerdote a la Iglesia Católica y que su ritual no tenía pretensiones sexuales. Pasaron más de 8 meses y tanto Yamid como Joana e Isabel seguían contando con el padre para celebrar sus misas en casa. Hasta que un día comenzamos a sospechar por unos mensajes que le envía a una muchacha como muy comprometedora. Un sacerdote nunca se va a poner a morbosear o a mandarle unas cosas comprometedoras por WhatsApp a las mujeres, ¿no? Extrañados, los vecinos de Neiva comenzaron a investigarle. Como recordarán, él decía ser sacerdote del Instituto de la Consolata para Misiones en Bogotá. Allá averiguando eso, que si era sacerdote, y la verdad, pues el señor no apareció en ninguna iglesia, ya nunca estuvo allá en una consolata, ¿no? El equipo de Séptimo Día constató con esta entidad si conocían al padre Edwin Andrés Camargo, y esta fue su respuesta. El Instituto de la Consolata para Misiones comunica que el señor Edwin Andrés Camargo González no es sacerdote misionero de la Consolata y, según nuestros archivos, nunca ha pertenecido a ninguno de nuestros seminarios en Colombia. Tampoco desde la diócesis de Neiva les consta que Edwin Camargo sea sacerdote y tampoco ha pedido nunca permiso al obispo de esta ciudad para dar servicios. Consultamos en la arquidiócesis de Bogotá, ciudad de la que Edwin dice venir. ¿Ustedes conocen en la arquidiócesis al señor Edwin Andrés Camargo? No, no se conocen y se tiene aquí en la base de datos de sacerdotes de la arquidiócesis. Sus fieles se dieron cuenta de que eran víctimas de un engaño. Pues uno siente una decepción porque ya no confiando en él, las misas que daban. Él aprovechó como de la nobleza de todos, sacándonos pues plata porque uno le daba plata a él para el diezmo y que nosotros ni siquiera teníamos muchas veces para la comida por darle a ese señor. A pesar de ello, Edwin Andrés Camargo continúa portando la sotana y haciéndose pasar por cura de la Iglesia Católica en Neiva. Sigue robando plata, él sigue burlándose de las personas. Usted quiere limpiar su cuerpo, ¿verdad? Desde Séptimo Día ingresamos a un grupo de sanación dirigido por el supuesto padre Edwin. Él ora ante sus fieles. Si su alma está dañada por dentro, en su interior. La misa se interrumpe y entramos con nuestras cámaras. Hola. Disculpen. Hola. En medio de las agresiones contra nuestro equipo, Edwin Andrés Camargo se esconde al fondo de la sala. ¿Saldrá a dar una explicación? Lo que sucedió cuando las cámaras de Séptimo Día buscaron a Edwin Andrés Camargo, cuando regresemos. Pero eso no es todo. Tienes que darme un beso para que el espíritu vea que tú eres mía, que no eres de él. Edwin Andrés Camargo atrajo cada vez a más fieles en sus grupos de oración, haciéndose pasar por sacerdote católico romano. Ahora verán cómo respondió cuando llegaron las cámaras de Séptimo Día, pero no es el único sacerdote que ha sido señalado. Ahora conocerán a un grupo de fieles en Sincelejo que creía estar en manos de un cura enviado desde la Santa Sede en Roma. Por otro lado, también escucharán la respuesta de Rodrigo Escayón, el predicador señalado de usar la fe para su beneficio económico. Todo esto en la conclusión de la investigación de Lucía Benavente. Nos hace falta abrir más el corazón a la gracia de Dios. Edwin Andrés Camargo se hace pasar por sacerdote de la Iglesia Católica de manera fraudulenta. Buenas. Hola. Disculpen. Hola. ¿Qué tal? Al acercarnos para preguntarle por qué hace esto, los fieles nos agreden y finalmente nos expulsan del recinto. El supuesto sacerdote no acepta hablar con nosotros y a pesar de que intentamos comunicarnos con él después, no respondía a nuestras llamadas. El caso de este cura falso no es único en el país.
Nos dijo que iba a venir un sacerdote del Vaticano, que era uno de los 7 exorcistas. Patricia Reyes es abogada y vive en Sincelejo, Sucre. En octubre de 2018 conoció a un sacerdote católico muy especial. El padre se dice llamar John Carlos Pérez Sánchez. Ella empezó a estudiar en el seminario en Bogotá y él se va a Roma. Según él, Benedicto XVI lo acoge. Viendo su trayectoria de estudio, le dice, ve, tú eres bueno para esto, ¿por qué tú no estudias para ser exorcistas? John Carlos les dijo que estaba temporalmente en Montería y que estaba dispuesto a viajar a Sincelejo para hacer grupos de oración y misas, pero para ello nos pidió 300.000 pesos de viático. A este gasto se suman las limosnas. Que en esa casa de San Antonio de Padua que tiene en la Ceja, Antioquia, ahí él recoge a todos los ancianos sacerdotes que ya la iglesia no los quiere, que ellos a veces pasan necesidades, pasan hambre. Y hoy quiero tu bendición. El discurso impactó a los asistentes. Gracias. Le metieron más platica. Además del dinero que el supuesto exorcista del Vaticano recaudaba, Andrea de la Espriella, esta ama de casa y asistente a los grupos de John Carlos, asegura que él decía tener el poder de hablar con espíritus malignos. Él me decía que tenía algo enterrado, brujería, hechicerías, y que depende de lo que encontrara, de eso valía la liberación. Y él me pedía 1.800.000 para mandar a hacerlo y liberarme. Jesús, tú eres mío y yo acepto tu liberación. La liberación, según ella, también era física. Tienes que darme un beso para que el espíritu vea que tú eres mía, que no eres de él. Me sentía muy mal, intimidada. Empecé a darme cuenta que ya eso iba más por lo sexual que por una ayuda espiritual. Andrea comenzó a distanciarse del supuesto sacerdote. Silvia, por su parte... Yo quedé muy intrigada, me acerqué a donde un sacerdote amigo. Él nos dice, ese señor no es sacerdote. Me sentí burlada. Jugaron con mi fe. El Señor se aprovechó de nosotros para lucrarse económicamente. No sé si pueden venir aquí a poner la denuncia. Claro, claro. Corroboramos con el obispo de la diócesis de Sincelejo, José Clavijo Méndez. ¿Usted reconoce en su diócesis al padre John Carlos Pérez Sánchez? No, no lo conocemos. He estado averiguando desde cuando llegó la comunicación de ustedes. Y no lo conocen ni las comunidades religiosas, ni antes ni ahora. Según la diócesis de Sincelejo, para que cualquier sacerdote pueda venir a celebrar una ceremonia válida en esta área del país, tiene que cumplir con 3 condiciones. La primera, debe ser un sacerdote que presente una credencial de que está avalado por la Iglesia en Roma. La segunda es que debe solicitar permiso al obispo de Sincelejo, Monseñor Clavijo. Y la tercera es que las misas o ceremonias solo pueden hacerse en las parroquias, no en las casas particulares. Según los testimonios de las personas que fueron a las ceremonias del padre John Carlos Pérez Sánchez, el supuesto sacerdote no cumplió con ninguna de las 3. Como tú, Señor, que conoces mi vida. Tampoco desde la diócesis de Montería conocen a John Carlos Pérez como sacerdote católico romano. Jesús, yo soy tuyo. Desde Séptimo Día buscamos a John Carlos Pérez. Padre, ¿cómo está? John Carlos. Mucho gusto, Lucía Benavente, soy periodista de Séptimo Día. Hay un grupo de personas en Sincelejo que aseguran que usted dice ser... Hace unos meses, que era miembro de la Iglesia Católica Romana Apostólica. Quiero Yo saber pertenecí usted... como laico y hacíamos grupos de oración. Vamos y mira. A estos grupos de oraciones me invitaban y orábamos. Como pueden ver, aquí tenemos toda la Pero como infraestructura. sacerdote, ellos no, decían... como laico. ¿Y por qué usted vestía entonces una sotana? Yo no estoy haciéndome pasar por sacerdote romano. Y hoy quiero tu bendición. Pero en este video de agosto de 2018 se ve como John Carlos ofrece una ceremonia donde, según el rabino Richard Gamboa, el supuesto padre va vestido de sacerdote católico romano. Esos hábitos pertenecen a la Iglesia Católica. Usted les estaba cobrando viáticos de 350.000 pesos para ir hasta Sincelejo. Usted les pedía dinero, alimentación. Yo no cobro las Eucaristías. Nosotros no pedimos ofrendas. Nosotros dejamos todo a la voluntad del Señor. A la voluntad, pero tenía precio porque les pedía 300.000 pesos. Mire, según ellos. Aquí vivimos con las uñas. Aquí venimos y celebramos la Eucaristía con las uñas. Nos pidió 300.000 pesos de viáticos, él venía de Montería. Me pedía los viáticos, los gastos de la gasolina, peajes, 80, 50 o 100, depende de lo que se gastara.
¿Y se acuerdan de este señalamiento? Quería abusar de mí, me decía que le gustaba. ¿Usted ha acosado a alguna mujer feligresa que ha estado participando en sus misas? No, y si hay alguna que venga y me lo diga. Sí lo hay, y lo dicen en cámara. Bueno. No está aquí presente, pero yo le digo porque es la información que ellas me dan. ¿Qué le responde? No. En ningún momento he acosado a nadie como mujer, no. John Carlos no reconoce haberse presentado como sacerdote de la Iglesia Católica a pesar de las pruebas que así lo demuestran, y lo habría hecho sin autorización de la diócesis de Sincelejo ni de Montería. Yo soy en persona. Desde Séptimo Día descubrimos algo más que demuestra que él no es sacerdote católico romano. John Carlos Pérez estuvo casado con esta mujer de nombre Eliana Ríos. Viví 6 años con él y además de eso soy psicóloga titulada. Entonces, para mí, efectivamente, John Carlos tiene un trastorno psicológico, ¿sí? Es una persona mitómana. Eliana cuenta que en el 2010 John Carlos hacía grupos de oraciones. Él cobraba por misas. Yo empiezo a ver que en el closet de quien era mi esposo empieza a colgarse en sotanas, lo que se expone como el Altísimo, libros de la iglesia, óleos, agua bendita y una cantidad de cosas que yo decía, ¿pero por qué? Y no solo eso. Estuvo preso por estafa. Él también se presenta como mayor del ejército y incluso en el expediente dice que a él le hicieron un allanamiento y le encontraron prendas del ejército. Y por eso fue que estuvo preso en la cárcel Las Mercedes de Montería. A pesar de los fraudes que John Carlos Pérez presuntamente cometió en nombre de la Iglesia Católica y de sus antecedentes, Séptimo Día supo que desde el pasado marzo de este año, es decir, 5 meses después de que Silvia y Andrea lo conocieran, él fue nombrado sacerdote, pero de otra iglesia, la Iglesia Colombiana Reformada Anglicana, que a diferencia de la católica romana, no está sujeta a la autoridad del Papa Francisco y fue fundada en Inglaterra. ¿Usted por qué decía que venía desde el Vaticano? No, hija, yo soy anglicano, y te estoy mostrando mi credencial de anglicano. Algunas iglesias históricas, en su afán de demostrar que tienen clero, no revisan los antecedentes judiciales de los candidatos a ser ministros de culto de esas iglesias. Por lo tanto, el riesgo es muy grande para la feligresía porque se está entregando las comunidades religiosas en manos de delincuentes. Al inicio de este programa les hablamos de un hombre que se presenta como predicador católico en Bogotá, Rodrigo Escayón. Nos acercamos hasta la Comunidad Católica Virgen del Perpetuo Socorro para preguntarle por las actividades que él hace en nombre de la Iglesia Católica. Señor Escayón, ¿cómo está? Lucía Benavente, periodista de Séptimo Día. Señor Escayón, le quería preguntar si usted está reconocido por la Iglesia Católica, por la Arquidiócesis de Bogotá. No, arquidiócesis no. La comunidad no está registrada como parte de la Arquidiócesis de Bogotá. Ah, bueno. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Que nosotros como comunidad católica no tenemos que estar inscritos. No tenemos la obligación de pedirle permiso. Numeral 24 del decreto Apostolicam Actuositatem, que es sobre el apostolado de los laicos como usted o seglares, del Concilio Vaticano II, dice, comillas, ninguna obra puede arrojarse el nombre de católica, como su comunidad, sin el asentimiento de la legítima autoridad eclesiástica, que en este caso es la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces usted como laico... Es una aclaración maravillosa y según eso entonces tendremos que ir a Monseñor Rubén Salazar a decirle, Monseñor, le pido permiso para tener una comunidad y para orar por los enfermos, para ir a colegios y para ir a la cárcel. ¿El padre Luis Alfonso Ruiz y el padre Pablo Mateus son sacerdotes? Son sacerdotes. ¿Reconocidos por quién? Por la Iglesia Católica. ¿Pero la Arquidiócesis les ha dado el permiso? Yo supongo que sí. Pues yo le cuento que no. Ah, bueno. ¿Usted con qué autorización realiza exorcismos, liberaciones, sanaciones? Por muy sencillo. Marcos capítulo 16 dice que estos signos y prodigios los podrán hacer aquellos que crean en mí. Sí. Y también el Código de Derecho Canónico, en su canon 1172, dice sin licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar, que sería el cardenal Rubén Salazar, lo cual usted no tiene, nadie puede realizar legítimamente exorcismos sobre los posesos. ¿Usted qué responde? Es otra desobediencia. Que yo no hago exorcismos, yo hago oración de liberación. Exorcismo, libero, rompo toda maldad. Pero para el secretario del Cabildo Interreligioso, ¿esto que el señor Escayón hace son exorcismos? Definitivamente sí, porque realiza el acto de expulsar demonios.
El nombre puede ser distinto, exorcismo, expulsión de demonios, liberación, pero es el mismo rito con diferente expresión. ¿El móvil de la comunidad que usted No tiene es realmente hacer es la fe o es la economía? Es la fe. El que responde a pues, el hecho de que haya actividades que usted realice que impliquen la petición de dinero previa. Le pongo el ejemplo a la hora de hacer liberaciones, de recibir a quien consulta. Bueno, un momento. ¿Usted cobra por la cita? Cobro por escucharlo, sí, señor. Yo pago porque me hagan un exorcismo, yo pago porque me den alguna bendición. Eso es absolutamente inaudito. Yo no cobro por una bendición. Yo no le voy a decir, por favor, venga, yo la voy a bendecir. Y yo lo que le hago es que sí le cobro por escuchar. ¿Y cobrar también para entrar a los congresos? Claro que cobro. Yo no cobro, pido un apoyo, porque en nuestros congresos toca alquilar auditorios, toca pagarle a los músicos. ¿Qué responde a una persona que le gastó hasta 400.000 pesos en comprar unos medicamentos que resultó que eran, según el INVIMA, porque tienen registro en INVIMA, bebidas energizantes? Son bebidas energizantes, pero yo no le estoy diciendo a nadie que se va a curar con lo mío. Usted se acaba de decir que eso cura porque nosotros lo estábamos escuchando y de hecho lo estábamos grabando. ¿Y usted le podría dar medicamentos para curar eso, en este caso como ya está diagnosticado? Claro, podemos darle para curar y para acompañar lo que le vayan a hacer. ¿Qué cura del cáncer? Los medicamentos o productos Podría que usted llegar, pero lo pero que yo usted no digo cree que es una afirmación muy fuerte para una persona que tiene una enfermedad de esa gravedad. ¿No cree que le está generando una esperanza? Jamás le quitamos pero el usted médico. no cree que puede estar jugando con la esperanza de una persona señora, enferma. Yo lo que le digo, siempre vaya a su médico, siga con su médico. Pero va a seguir recibiendo aquí a las personas en consulta Pues normalmente. no, ya no lo haremos entonces y seguiremos más bien en todas las actividades de Dios. Y sin Y jugar con sí el bolsillo de la yo gente. sí le voy a ofrecer a las personas mis ideas de sanación. Pero sí gratis. le voy a, no por ser gratis. Por 10.000 ¿Tú pesos. crees que esto no tiene un costo de fabricación? Escayón reconoce que ni él ni su comunidad están avalados por la Iglesia Católica. No le he pedido permiso expreso a Monseñor Rubén Salazar, pero a través de este video le digo, Monseñor, le pido permiso. Hasta entonces, si es que la Arquidiócesis de Bogotá le da el aval, la comunidad de Rodrigo Escayón está desobedeciendo las normas de la Iglesia. Aunque Rodrigo Escayón tiene muchos seguidores, Ahora intenta con la otra. Claudia, quien creyó que Escayón sí era miembro de la Iglesia Católica, siente que lo que él hace Es jugar con la fe de la gente. Mientras tanto, en Sincelejo, Yo me siento es burlada, que el Señor se aprovechó de nosotros para lucrarse económicamente. en Neiva, Yamid, Rafael, Joana y Henry le piden a Edwin Camargo Pues que no lo vuelva a hacer y que no lo siga haciendo, que se busque la plata legal, que trabaje como un ser humano. Porque, como reza el Evangelio según San Mateo, Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Y es que en las Sagradas Escrituras queda claro lo siguiente. Con Dios no se juega. La Iglesia Católica recomienda que si usted conoce a alguien que se presenta como sacerdote católico, le pida su credencial y verifique con la parroquia o la diócesis local si el obispo lo reconoce. En cuanto a las comunidades que se autodenominen católicas, si quiere tener la seguridad de que son legítimas y respetan la doctrina católica, estén inscritas ante la diócesis local. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. No se vayan a continuación, Voz Populi TV. Y nosotros nos vemos el próximo domingo, aquí en Séptimo Día.